conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está. Esa es la soberanía de Dios. Amén. Amén. Es aquello que Dios ha determinado y hace, y nadie puede refutarle. Bendito el nombre del Señor. Cuando el Señor determinó exterminar a aquellos hombres de la época de Noé, eso fue una decisión soberana de Dios. Y nadie puede refutar esa decisión soberana de Dios. Porque Dios determinó por algunas circunstancias en las cuales estaba viviendo la tierra en ese momento, dice que el pecado de la humanidad subió a la presencia de Dios y Dios tomó una decisión. Aleluya. Su voluntad fue exterminar. Así es. Y su voluntad fue dejar ¿a quién? A Noé y a sus hijos y a sus... Así es, Señor. Bendito el nombre del Señor. Y a su familia, bendito su nombre para siempre. Otra forma cuando vemos la soberanía de Dios es cuando Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Aleluya. ¿Y quién puede refutar el llamado de Dios a Abraham? Nadie. Dios decidió escoger a Abraham. Aleluya. Como ha decidido escogerlo a cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién puede refutar que el Señor llamó a mi hermana Yajaira? Nadie. El hombre puede refutarlo, pero para Dios eso es una decisión soberana. Bendito su nombre para siempre. Y Dios llamó a Abraham y le dice: yo te voy a llevar a un lugar, aleluya, a una tierra, bendito el nombre del Señor, que vas a heredar. A su nombre sea la gloria. Otro aspecto, bendito su nombre para siempre, otro ejemplo de la soberanía de Dios es cuando Dios decide destruir a Nínive. Por ahí alguien leyó de Nínive hoy. Decidió hoy Dios exterminar a Nínive. Pero él agarró a Jonás y le dice: ve y predica. Amén. Y Jonás entonces comienza a decirle: no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Voy a ir a predicarle la palabra. Y si se arrepiente, entonces tú lo vas a perdonar. Así es, Señor. Y Dios le dice: va, porque vas. Y fíjense una cosa. Dentro de la voluntad de Dios estaba que Jonás fuese a Nínive. Amén. Sí, Señor. Y Jonás, en vez de irse a Nínive, ¿a dónde se fue? A Tarsis. Pero la voluntad de Dios, que es soberana, bendito el nombre del Señor, le dice: no importa que te vayas a donde vayas, vas a ir a tener ¿a dónde? A Nínive. Porque su decisión soberana era que él tenía que ir a Nínive. Sí, Señor. Amén. Amén. Jonás tomó una decisión de no ir, pero la decisión de Dios era que él tenía que ir. Sí. A su nombre. A veces nosotros tomamos decisiones donde Dios nos dice: es por aquí por donde te vas a meter. Y nosotros decimos: no, por ahí no, yo me voy a ir a Tarsis mejor. Y uno se va a Tarsis y finalmente termina en la posición donde Dios le mandó. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque esa es una decisión soberana de Dios. Amén. Amén. El Señor, siempre lo he dicho a la iglesia, es el dueño de las circunstancias. Mas nosotros somos los dueños de las decisiones. Amén. Pero finalmente el Señor va a mover las circunstancias para que finalmente nosotros nos movamos en el camino que Él ha trazado. Amén, amén, aleluya. Amén. No quiere decir que nosotros nos podemos
hombres y mujeres que se rebelan contra Dios. Alabado. Y por más que Dios los mete y trata de llevarlos por el camino, aleluya, entonces ellos siguen tomando otro camino. Y el Señor finalmente le dice, bueno, sigue tu camino, yo voy a seguir haciendo mi voluntad, porque la voluntad de Dios engloba un plan, mi hermano. Un plan eterno. Es un plan que Él ha establecido, aleluya, para su creación. Y ese plan que Él ha establecido se va a cumplir, aleluya, con nosotros o sin nosotros. Aleluya. Se cumple con el hermano Isidro, y si el hermano Isidro no quiere, de todas maneras se va a cumplir. Bueno, y finalmente Jonás se va y termina predicándole a Nínive. Nínive se arrepiente. ¿Y el Señor qué hace? Los perdona. Y viene Jonás y le dice, está viendo, yo te lo dije, que tú los ibas a perdonar. Por eso era que no quería venir. Pero la decisión soberana de Dios fue después perdonar. Aleluya. Aun cuando después, años después, fue destruida. En ese momento, la decisión soberana de Dios, aleluya, fue destruir a Nínive. Fue perdonar a Nínive. Entonces, nosotros vemos a través de la palabra que Dios toma decisiones conforme a su voluntad y Él la determina. Y nadie se la puede refutar. Porque Él es Dios. Así es. Amén, amén, amén. Porque Él es el creador. Aleluya. Amén. Y Él tiene el control de todas las cosas. Aleluya. A veces hay cosas que pasan alrededor nuestro porque así Dios lo ha determinado y nosotros queremos refutar a Dios. ¿Por qué lo hiciste así? La palabra dice, ¿quién refutará a Dios? Nadie. Sí, Señor. Porque no podemos. Nosotros podemos decirle a Dios, Señor, ¿cuál es el objetivo por lo cual hiciste esto? Pero decirle a Dios, ¿por qué lo hiciste así? Yo quería que lo hicieras asado. No, es como Dios. Amén, amén. Entonces, en la soberanía de Dios, alabado el nombre del Señor, nosotros no podemos entrar. Nosotros tenemos que entender que Dios es soberano y Él determina, ¿no?, cómo hace las cosas. Otra parte en la soberanía de Dios es cuando Dios decide entregar un don o un ministerio. ¿Quién es el que reparte los dones? El Espíritu Santo. A la manera del hermano Isidro, el Espíritu Santo reparte los dones. No. ¿A la manera de quién? Como Él quiere. Esa es una decisión soberana de Dios. Y nadie puede decir por qué. Bueno, lo podrá decir, pero finalmente eso no va a cambiar. De que Dios le haya dado a una persona un don o un ministerio. Porque eso es una decisión soberana de Dios. Y si me pongo a refutar a Dios, el que me puedo meter en problemas soy yo. Sí, Señor, gloria. Y a veces nos metemos en problemas por eso. Porque el Señor dice, bueno, pero algunos dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué se lo diste a Él y no a mí? Hay ejemplos vivos de haberse puesto en contra de una decisión soberana de Dios, aleluya, que acarrea juicio. Amén. Le voy a dar dos ejemplos. Coré. Amén. Alabado Dios. Él dijo, bueno, pero ¿cómo que Aarón puede ser el único? Santo. El Señor dijo, traigan para que ustedes vean que la decisión es mía. Ustedes vayan y preparen unas varitas
Y la van a llevar ahí, ¿a dónde? Al tabernáculo. Y ahí la van a dejar. Y la que florezca, o la que reverdezca, esa es la que yo he tomado la decisión. Señor de gloria. Y allá fueron todos y pusieron las 12 tribus, pusieron las varas. Y yo me imagino que a lo mejor ni durmieron. Oye, irá a reverdecer la mía. Pero sabían ya a quién Dios había llamado. Ellos sabían que el llamado era de quién, de Aarón. Que no era de más nadie. Aarón era el que había sido establecido por Dios para cumplir el ministerio sacerdotal. Alabado el nombre del Señor. Señor de gloria. Pero por él quiso refutar lo que Dios había determinado. Alabado. Y a la mañana siguiente, entonces, cuando fueron, encontraron que la vara de Coré había reverdecido. ¿Sí o no? Menos mal que están atentos. ¿Cuál fue la que reverdeció? La vara de Aarón. Porque era una decisión, aleluya, tomada por Dios, ¿dónde? En su soberanía, aleluya. Amén. ¿Y qué pasó con Coré y los suyos? Se los tragó la tierra. Santo. ¿Por qué? Porque refutaron la decisión de Dios. Era una decisión soberana que nadie puede ni debe refutar. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pero a veces como seres humanos nos gusta refutar mucho lo que Dios hace en medio nuestro. Y dice, bueno, pero porque aquel, porque este, porque bendito su nombre para siempre. Aleluya. Refutamos a Dios. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué pusiste a aquel y a mí no? ¿Por qué prosperaste a aquel y a mí no? Entramos ahí. Otra decisión soberana de Dios donde hay juicio. María. Aleluya. Pasaron el mar. Todo estaba bien. Y iba Moisés. Y dice María, ¿no? Oye, ¿cómo que Dios nada más va a tratar con nosotros a través de Moisés? ¿Acá acaso Dios no puede hablar por otro? El Señor, aleluya. ¿Y el Señor qué? Lo escuchó. ¿Y qué le pasó a María? El Señor le mandó flores. Le mandó un ramito de flores Dios a María. Por haberse puesto en contra de una decisión soberana de Él, de haber escogido a un hombre, aleluya, y haberlo puesto, aleluya, para glorificarse Él, alabado el nombre del Señor, y para guiar a su pueblo al lugar que Él había prometido entregarles, aleluya, donde fluía leche y miel. No le entregó flores. ¿Qué le vino? Una lepra. Sí, Señor. Sí, amén. ¿Por qué? Porque a veces cuando refutamos, ¿no?, las decisiones soberanas de Dios, nos metemos en problemas. Porque esa es la voluntad soberana de Dios. Nadie la puede refutar. Otros dos aspectos en la historia, mi hermano, que podemos nosotros ver que Dios es soberano. Me voy a ir un poco a la historia allá en Jericó. Ahí había una mujer que se llamaba Rahab. ¿Sí se acuerdan de Rahab? Sí. Y esta mujer ayudó a los espías a que huyeran y no fuesen capturados, aleluya, por el ejército. Y cuando el pueblo de Dios fue a ocupar a Jericó, el Señor le había prometido a esta mujer que todos los que estuviesen en su casa iban a ser salvos. Y así sucedió. Y esta mujer, aleluya,
Dios, conjuntamente con su familia, la salvó. Sí, Señor. Y era una mujer impía. Amén. Pero más allá de haberla salvado, Rahab está dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y alguien le puede refutar a Dios que por qué están dos mujeres impías dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. No. Así le plació a Dios. Amén, Señor. Así le plació a Él. Alabado Dios de gloria. Entonces, cuando nosotros vemos algo, aleluya, en lo cual Dios ha actuado y ha determinado, aleluya, hacer algo o poner a alguien o determinar algo, aleluya, nosotros no nos metamos allá. Aleluya. Tenemos que decirle al Señor, Señor, Gloria al sí, Señor. Amén. tú lo has decidido y así lo tomamos. Así es, Señor. Cuando es una decisión soberana de Dios, no de los hombres. Así es, Señor. Cuando es una decisión soberana de Dios, Amén, Señor. nadie lo puede refutar. Amén. Porque es la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Busque conmigo ahí Job Sí, Señor. 42:2. Alabado Dios. ¿Ya lo tiene? ¿Puede leerlo alguien, por favor? 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Señor, aleluya. Él todo lo puede. Sí, amén. Amén, aleluya. Porque Él es soberano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Él todo lo puede. Sí, Señor. Dentro de su voluntad, de la voluntad soberana de Dios, Él todo lo puede. Lo estaba reconociendo Job. Amén. Sí, Señor. Tú todo lo puedes. Sí, amén. Amén, aleluya. ¿Por qué lo reconocía? Porque él había pasado por un proceso, aleluya. Un proceso terrible Sí, Señor. en su vida. Había pasado una prueba, aleluya, que quizás nosotros en este tiempo no resistiríamos. Sí, Señor. Pero dice la palabra que aun cuando pasó por todas esas circunstancias, aleluya, Job no le refutó a Dios. Aleluya. Job le dijo, aleluya, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, aleluya. Estaba reconociendo, aleluya, que lo que él conocía de Dios a través de esa experiencia que había vivido, aleluya, se hacía más palpable, más visible, aleluya, el poder y la gloria de Dios y el conocimiento de Dios en su vida. Aleluya. Amén, Sí, amén, Señor. amén. Pasó por todas las circunstancias, Sí, amén. Sí, Señor. pero esa era una decisión soberana. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Amén. Y Job reconoció esa soberanía de Dios. Se lo reconoció también a la mujer. Le dijo, ¿acaso vamos a recibir de Dios el bien y los males no? Sí, Señor. Porque a veces el hombre quiere es puro bien, pero cuando pasamos por la prueba decimos, esto no es conmigo. Aleluya. Sí, Señor. Huyamos hacia la derecha. ¿No? Sí, Señor. Dios es soberano. Aleluya. Y cuando yo paso por una prueba, tengo que decirle, Señor, gracias. Porque sé, aleluya, que esta prueba me va a llevar, aleluya, a un nivel superior, aleluya, en tu presencia. Esta prueba, Señor, aleluya, que viene de ti, Padre, aleluya, me va a llevar, bendito el nombre del Señor, a un nivel de seguridad en ti mayor. Bendito el nombre del Señor. Cuando es una prueba que viene de parte de Dios.
Sí, Señor. Porque hay pruebas que nosotros no las buscamos. Amén, así es. Oh, A veces también decimos, no, estoy pasando la prueba de Job. No, estás pasando la prueba que tú te buscaste. oh, Señor. Santo. Porque la prueba de Dios te lleva a una bendición al final. Aleluya. Sí, Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, mis hermanos, entonces podemos nosotros ver que la voluntad soberana se expresa, la voluntad soberana de Dios se expresa en la palabra. Aleluya. Sí, Señor. Y que es aquella que nadie puede refutar. Sí, Señor. Está también la voluntad Sí, Señor. perfecta de Dios. Amén. Amén. Y la tercera es la voluntad permisiva de Dios. Sí, Amén. Señor. Amén. Y yo quiero hablar primero, iba a hablar primero de la voluntad perfecta, pero no, voy a hablar de la voluntad permisiva. Amén, así es. Alabado. Es aquella, Dios es soberano y nos hizo a nosotros con una condición especial. Amén. ¿Qué es la voluntad? La voluntad del hombre, ¿qué es? Es, dígalo fuerte, mi hermano, nos estamos viendo. La capacidad de decidir. La capacidad de decidir. Y en los términos cristianos, ¿cuál es? El libre albedrío. Quiere decir que yo tengo, aleluya, una capacidad de decidir, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Amén, así es. Gloria al Señor. Aleluya. Y el Señor respeta Sí, Señor. esa voluntad, porque así nos hizo. Así es. Porque si no fuésemos soldaditos ahí, movidos por Dios, como a veces dicen algunos, es que por detrás Dios está moviendo ahí, nos está moviendo como soldaditos. No, nosotros tenemos una voluntad. Amén, así Sí, es. Señor. Y Él permite, bendito el nombre del Señor, Sí, que nosotros tomemos decisiones. Ahora, esas decisiones deben estar enmarcadas, aleluya, Alabado Dios. por su palabra. Amén, así es. Si esas decisiones no están enmarcadas en los principios, en los estatutos, en los decretos de la palabra de Dios, entonces están fuera Alabado de qué? Dios. De la voluntad de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Porque la voluntad de Dios para nosotros está expresada ¿dónde? En su palabra. Amén, así Sí, es. amén. Lo primero que nosotros tenemos que ir a ver si lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer es la voluntad de Dios, yo tengo que agarrar eso y venirlo y confrontarlo con la palabra. Amén, así Sí, es. Señor. Alabado Dios. Si la palabra de Dios, aleluya, me da el visto bueno de lo que estoy haciendo, entonces eso entra dentro Sí, de la voluntad de Dios. Aleluya. Y esa voluntad es la voluntad perfecta de Dios, porque esta es la voluntad perfecta de Sí, Dios. Señor. de gloria. A su nombre. Gloria. Pero a veces nosotros no entendemos como seres humanos de que lo mejor para mi vida no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Fíjense una cosa, cuando nosotros hablamos de la voluntad del hombre desde el punto de vista de lo que tiene permitido, el Señor utiliza otros términos en la palabra de Dios. Amén. 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 Ya se lo voy a decir cuál es. El Señor dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué es negarse? Negarse es lo más terrible que le puede suceder al ser humano. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque usted está
cediendo mi voluntad. Sí, Señor. No mi voluntad de que voy a decir, Señor, bueno, aquí voy caminando y tú llevas mi voluntad y para donde tú me lleves por ahí. no. Es que cuando yo me niego a mí mismo, mis gustos, mi parecer, aleluya, mis ideales, tienen que morir para que la voluntad de Dios se haga realidad en mi vida. Amén. Sí, Señor. Mis pasiones, aún mis anhelos. Amén. Así es. Si yo quiero vivir bajo la voluntad de Dios, tengo que negarme a mí mismo. Y ciertamente esa es una parte en la cual el ser humano, aleluya, es débil. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer mi voluntad, aleluya. El hombre como tal quiere hacer su voluntad, tomar sus propias decisiones, aleluya. Y aun cuando esas decisiones no estén, aleluya, enmarcadas en la palabra de Dios, yo a veces las quiero hacer. Sí, amén. Sí, alabado Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. El problema es, mi hermano, Sí, sí. es que cuando esas decisiones, por no haberme negado a mí mismo y haberle dado la posición al Espíritu Santo, haberle dado la posición a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, para que me ayude en mis decisiones, alabado su nombre para siempre, entonces vienen los problemas. Alabado Dios de gloria. Amén. Aleluya. A mí siempre me llama la atención que hay hombres en la Biblia que recibieron dones, que recibieron talentos. Pero estos hombres, cuando usted va a la profundidad de ellos, se encuentra que al final no hicieron la voluntad de Dios. Amén, así es. ¿Hicieron qué? Su voluntad, su propia voluntad. Y aquí caemos en lo mismo, ¿no? El que refuta o el que no establece la voluntad de Dios en su vida termina cayendo en un problema. Amén, así es. Sí. Y pongo un ejemplo. Sansón, sencillo. Sansón fue capacitado por Dios, Amén. fue dotado por Dios. Santo, sí, Señor. Pero Sansón tenía un problema. Cuando él vio que tenía esa fuerza, cuando él vio que tenía esas cualidades extraordinarias en su vida, dijo, ¿quién me puede decir algo? Sí, Señor. Alabado Dios. ¿Quién me va a decir algo a mí? Si estoy dotado, estoy capacitado de un poder sobrenatural, aleluya, que nadie, aleluya, sabe dónde está. Alabado Dios. Ni nadie tampoco sabe, aleluya, cómo destruirme. Alabado Dios. Pero simple y llanamente, el no haberse negado a sí mismo causó que la destrucción de él mismo. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones, aleluya, que no están enmarcadas en la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Y qué fue lo que pasó con Sansón? Tomó mujeres que no le competía tomar. Alabado Dios. Finalmente tomó una filistea que lo llevó a donde a hacer la burla de los filisteos, Así es. a hacer el circo de los filisteos. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros no apoyamos lo que hacemos con la palabra, aleluya, vamos a tener problemas. La palabra del Señor dice, yo creo que el Señor viendo, esto lo estoy poniendo yo, mi hermano, no lo dice la palabra. El Señor viendo lo que le pasó a Sansón,
le dijo a Pablo, oye, acuérdate que no debe haber yugo desigual. Porque mira lo que le pasó a Sansón. Sí, Señor. Y el Señor establece en su palabra, no os unáis, ¿en qué? ¿Es la voluntad de Dios que nos unamos en yugo desigual? No. Y si nos unimos en yugo desigual, ¿qué pasa? Estamos fuera de la voluntad de Dios. Sí, Señor de gloria. ¿Por qué? Porque estos son principios, mi hermano, que son irrefutables, aleluya. Que yo no le puedo decir a Dios, pero ¿por qué? Si esa es la que me gusta o ese es el que me gusta, pero yo con ese quiero tener mi vida completa. Y el Señor te dice, bueno, está bien, espera que se convierta. Y si no se convierte, tenga cuidado, porque entonces después vienen los problemas. Amén. Cuando nos salimos de estos principios, ahí es cuando entonces, ¿no?, la voluntad permisiva de Dios, ¿no?, se hace realidad en nuestra vida, pero eso puede ocasionar ¿qué? Consecuencias nefastas en nuestra vida. Amén, así es. ¿Sabe una cosa? Más allá de eso, cuando a lo mejor nos humillamos ante la presencia de Dios y le pedimos perdón, a lo mejor el Señor tiene misericordia. Alabado Dios. Como sucedió con Nínive. Y de repente me casé con alguien que no tenía que haberme casado. Pero yo creo que ese es el 99.9% sufre las penalidades de no haberse dejado guiar por la palabra de Dios. Amén, Señor de gloria. Por ahí me decía alguien, bueno, está bien, ya no me voy a casar en yugo desigual, porque me voy para el mundo. Alabado Dios. Ya no me caso en yugo desigual. Entonces esa palabra no se cumple en mí. No, pero ahora es peor. Amén, así es. Santo. Sí, Señor de gloria. Porque le estamos diciendo a Dios, mi vida no te pertenece. Yo me pertenezco a mí mismo. Pero sé que Dios es un Dios de misericordia. Sí, Señor de gloria. Y el Señor en esas circunstancias, aleluya, puede revelarse a una persona, puede hablarle a una persona, aleluya, y esa persona puede entrar, aleluya, en la condición de que va a hacer la voluntad de Dios. Alabado su nombre para siempre. A su nombre. Una de las cosas que nos permite Dios es actuar, ¿no?, bajo nuestra voluntad. ¿Por qué no las quita? No nos las quita. Pero Él dice, ok, tú tienes tu voluntad, ¿no? Pero yo te voy a decir algo. Yo tengo unos estatutos y unos decretos, ¿no? Dios no se va a meter, mi hermano, en otras cosas tan sencillas, pero se mete en aquello que es primordial en nuestras vidas. Dios no se va a meter. Usted puede orarle a Dios y le dice, Señor, voy a comprar una casa, y le ora para ver si es la voluntad de Dios. Pero el Señor no le va a decir, bueno, tiene que ser de un cuarto. No, usted decide si es de 1, si es de 5. Pero cuando usted se vaya a casar, usted tiene que decidir conforme a qué, a la voluntad de Dios. Cuando Dios le da un ministerio, aleluya, ese ministerio lo tiene que ejercer conforme a la voluntad de Dios. Sí,
veces aún cuando tenemos un don y un ministerio, aleluya, lo ejercemos ¿a qué? A nuestra manera. Y pensamos que Dios tiene que respetar mi manera de actuar, mi manera de ser. Pero no. Dios te dio y nos dio un don y un ministerio para la edificación de su cuerpo. Ahora, si yo lo que quiero es edificarme a mí mismo y tener ganancias para mí y aprovechar ese don para recibir pleitesía, estoy equivocado. La voluntad de Dios es que yo ejerza mi ministerio, aleluya, el don que Él me dio conforme a su voluntad. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Poder en la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren vivir bajo la voluntad permisiva de Dios? Amén. Hermano Javier quiere vivir bajo la voluntad permisiva de Dios. A su nombre. Dios es un Dios de amor. Y fíjense una cosa. Me voy a pasar al otro tema, que es la voluntad, aleluya, revelada de Dios, su voluntad perfecta. Su voluntad revelada está aquí, en su palabra. No hay otro libro. No hay nada adicional a esta palabra revelada en la cual está expresada la voluntad de Dios. Amén. Porque muchas doctrinas comienzan a meter que si el libro de fulanito, que si el libro de sutanito, esas son también la voluntad de Dios. No, mentira del diablo. La voluntad de Dios está expresada aquí. Y cuando nosotros hablamos de la voluntad revelada de Dios, aleluya, esta es la que no añade tristeza. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 12. A su nombre. Si puede, alábele, aleluya. La voluntad revelada de Dios. Capítulo 12. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad perfecta de Dios, aleluya, viene trazada por su palabra. Uno de los términos, aleluya, vaya conmigo rápidamente al libro de Tesalonicenses, quiero tocar este punto. Primera de Tesalonicenses. A su nombre. Gloria. A su nombre sea la gloria. Amén. Voy a tocar este punto de una vez. 4. Aleluya. Vamos a leer nada más el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Alguien que lo lea. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Si nosotros vemos la parte A de este versículo, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero si yo me voy más adentro, en lo que Dios ha establecido en su palabra, yo veo que la palabra dice
sé santo porque yo soy santo. Él está diciendo, mi voluntad es que tú seas santo, aleluya. Lo que yo te demando es que tú seas santo. Sí, Señor. Alabado Dios. Y aún cuando me meto más a la profundidad, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y nadie es nadie. Sí, Señor. Por más guapo que sea, por más maravilloso que sea, por más religioso que sea, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces eso es una verdad fundamental y es la voluntad de Dios que yo sea santo, aleluya. Y cuando hablamos de la santidad, entonces yo tengo que irme a una profundidad mayor. ¿Y qué es? Bueno, ¿cómo? ¿Dónde y cómo? ¿Y qué es la santidad? Alabado Dios. La santidad es cuando nosotros estamos separados. ¿De qué? Del pecado. Pero dice la palabra ahora, ¿y cómo? ¿Dónde debo ser santo? La palabra dice que nos debemos ser santos en cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos seres tripartitos. Por eso es que dice cuerpo, alma y espíritu. Y todo eso conforma al ser del hombre. Quiere decir que el Señor está diciendo que yo tengo que ser santo íntegramente. Aleluya. Por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. Aleluya. Por lo que expreso, por lo que veo, por lo que oigo. Aleluya. Por lo que me pongo. Sí, amén. Santo tu nombre, Señor. Esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación. Amén. Amén. Pero si yo digo, bueno, no, ¿por qué? A mí me gusta de otra forma, como dicen muchos ahorita. Sí, Señor. A mí me gusta vestirme, Santo tu nombre. las mujeres, con un buen escote aquí que se me vea parte de mi cuerpo. O como dice el hermano Zúñiga. ¿Ah? ¿Cómo dice? No. Las mini vergüenzas. Sí, ¿Ah? Y lo quiero hacer a mi manera. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no he muerto. Y tengo que morir para que se haga realidad, aleluya, la palabra de Dios en mi vida. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Sí, amén. Y digo, pero es que así me gusta. No es lo que le guste al hermano Isidro, es lo que le agrada a Dios, aleluya. Lo que me va a llevar un día a estar en su presencia. Alabado su nombre. así es. A su nombre. Levante su mano al cielo y dele gloria a Dios. Alabado Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Santo tu nombre. Cuando hablamos Alabado Dios. de la voluntad perfecta de Dios, también vemos que la voluntad perfecta de Dios es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Que todos sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Alabado Dios. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Pero hay gente que decide tomar otro camino. Sí, Señor. Y entonces, el tomar ese otro camino, lo que evidencia es que esa persona está usando, aleluya, la particularidad que Dios le dio de un libre albedrío. Ahora muchos nos preguntarán, ¿y entonces para qué Dios nos dio el libre albedrío? Si Él aquí en su palabra, ¿no? Lo iba a enmarcar todo.
Simple y llanamente, cuando hablamos del libre albedrío que Dios nos dio, yo escojo, aleluya, desde el punto de vista de una decisión, aleluya, pero esa decisión que yo tomo, aun cuando debe estar enmarcada en la palabra de Dios, Dios no me dice a mí, te tienes que casar así, en forma radical, te tienes que casar con la hermana Yolanda. No me lo dice. Yo busco la presencia de Dios. Y en la voluntad de Dios, aleluya, ¿no? El Señor va a poner a una mujer, aleluya, que Él ha determinado para mi vida, ¿no? Pero yo decido casarme con ella. Amén. Y ahí estoy utilizando ¿qué? Mi libre albedrío. Amén. El libre albedrío, mi hermano, simple y llanamente me da a mí la capacidad de tomar una decisión. Aleluya. Pero Dios no va a bajar de allá o me va a meter por un camino, aleluya, que ese es el único camino que tengo. Santo. Déjenme explicárselo porque sé que escucho, veo así medio rostros. Yo digo, el libre albedrío me da la capacidad de decidir, pero debe estar enmarcado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que no me puedo unir en yugo desigual. Ese es el principio, ¿no? Ahora, cuando yo escojo a mi esposa y no es yugo desigual, estoy ya utilizando mi libre albedrío. Pero esa decisión está enmarcada en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, hay veces que la gente toma decisiones, aleluya, que están enmarcadas dentro de la palabra de Dios y que es la voluntad perfecta de Dios. Y lo que esa decisión trae es que Dios va a bendecir de una manera especial, aleluya, lo que nosotros hemos determinado hacer. Porque de lo contrario, lo que voy es por un rumbo en el cual me voy a encontrar con dificultades, aleluya, que quizás yo quisiera arreglar, pero no las voy a poder arreglar. A su nombre. Gloria. Le voy a poner otro ejemplo. Nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor escogió a 12 hombres. ¿Sí? Pero uno de esos le entregó. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ya estaba determinado que Judas iba a entregar al Señor? No estaba determinado que Judas dejó que el enemigo, ¿no?, tomara el lugar y lo usó, aleluya. ¿Para qué? Para lo que Dios había establecido. Pero Judas decidió entregarlo. ¿Por qué? No sé. Ahora, mi hermano, dentro de la voluntad de Dios, cuando me voy a regresar un poco a la voluntad soberana de Dios, comparada con la voluntad perfecta de Dios, nosotros vemos
que hay cosas que Dios ha determinado en su palabra, bendito su nombre para siempre, y que esas van a suceder porque van a suceder. El Señor ha determinado de que un grupo de hombres y mujeres, aleluya, santos, van a ser levantados de esta tierra. Sí, Señor. Aquí está establecido en la palabra. Y eso es una decisión soberana de Dios. Pero dentro de esa decisión soberana de Dios, yo puedo entrar, aleluya, cuando tomo una decisión de entregarme a Él, aleluya, en cuerpo, alma y espíritu, aleluya, y formo parte de esos hombres y mujeres, jóvenes y niños que van a ser levantados. El Señor dijo, un día voy a raptar. Aleluya. Pero yo tomo la decisión si soy parte de esa iglesia o no. Amén. Aleluya. Quiero ser parte de esa iglesia, entonces tengo que entrar en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Si no entro en la voluntad perfecta de Dios, aleluya, a lo mejor estoy excluido. A lo mejor no estoy excluido. Amén. Así es, Señor. Así es. Desde el punto de vista de la salvación, hermano. Hablando de la salvación, no estoy hablando de otro tema. Porque hay muchos temas que yo pude haber tomado decisiones que no estaban dentro de la voluntad perfecta de Dios, pero sigo en el camino de la salvación. Amén. Para que no se confunda. Pero Dios ha establecido, aleluya, términos en los cuales yo tengo que meterme a la voluntad perfecta de Dios para poder ser partícipe de eso que Dios ha establecido y que un día, aleluya, voy a obtener o voy a lograr por haber vivido la voluntad perfecta de Dios respecto a mi salvación, la cual tengo que cuidar con temor y temblor, aleluya, porque esa es la voluntad de Dios. Él lo dice en su palabra. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Alabado su nombre para siempre. Es un cuidado extremo el que debo de tener para mi salvación. Aleluya. Vivir bajo la voluntad perfecta de Dios debe ser el anhelo, el objetivo, debe ser mi prioridad, aleluya, como creyente. El vivir bajo la voluntad perfecta de Dios. Porque cuando yo vivo bajo esa voluntad perfecta de Dios, tengo garantizado, aleluya, que a donde me mueva o lo que haga, aleluya, Él lo va a bendecir. Alabado el nombre del Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, voy andando en la voluntad perfecta de Dios y al final del camino voy a ver la gloria de Dios. Aleluya. Y le voy a poner un ejemplo. Ahí está nuestro hermano José, vendido por sus hermanos. Porque fue vendido por sus hermanos, él tomó la decisión de negar a Dios. Cuando llegó allá a Egipto, se encontró con la perversa, la esposa de Potifar. Lo trató de seducir, ¿no? Así es. ¿Y qué hizo? Huyó. Alabado Dios. Hago un paréntesis. En estos días estaba leyendo y me llamó mucho la atención que dice un comentarista, dice, Sansón tenía que hacer lo mismo que hizo José, huir. Y la diferencia entre Sansón y José es que uno se complació, pero el otro se negó. Sí. Y ahí está la diferencia en nosotros.
Habemos algunos que nos complacemos Alabado Dios eterno. de lo que estamos haciendo mal. Y habemos algunos que huimos cuando vemos ese mal. Y José huyó, aleluya. Es lo que tenemos que hacer. Y después se fue a la cárcel. Y allá se olvidó el copero de José. ¿Negó José a Dios? No. Siguió viviendo bajo la voluntad perfecta de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Claro que sí. Porque si José hubiese sido otro, inmediatamente reniega de Dios y comienza a hacer ¿qué? Su voluntad. Así es. Pero él no, él se negó, aleluya, y se negó de tal manera que entonces esa negación lo llevó a cumplir el propósito que Dios tenía para con él, aleluya, que era que su pueblo no muriese de hambre, aleluya. Esa era la voluntad perfecta de Dios y era la voluntad de Dios desde el punto de vista, aleluya, bendito su nombre para siempre, desde el punto de vista de su soberanía. Sí, Señor. José es ejemplo, aleluya, de un hombre que pasa por circunstancias difíciles en la vida, pero determina seguir confiando, aleluya, seguir alimentándose, seguir, aleluya, obrando, aleluya, conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén, aleluya. Y está expresada esa voluntad perfecta cuando aquel hombre ve a sus hermanos, aleluya, y quizás si fuésemos alguno de nosotros los hubiese agarrado y los hubiese exterminado, pero aquel hombre estaba tan lleno, aleluya, y tenía tanta seguridad en Dios, aleluya, que él sabía, porque después lo expresó, de que la posición que tenía, aleluya, y todo lo que había pasado había sido la voluntad de Dios, aleluya, perfecta. ¿Para qué? Para que su pueblo no pereciera. Y entonces ahí es cuando él toma la decisión, porque estaba lleno de Dios, de decir y perdonar, aleluya, a sus hermanos. Así es, Señor. A su nombre. Gloria al que vive. Aleluya. Negarnos a nosotros mismos. Sí, Señor. Bendito el nombre del Señor. Demuestra que la voluntad perfecta de Dios se va a hacer realidad en nuestra vida. Gloria al Señor. Cuando yo me niego a mí mismo. ¿Dónde tenemos un ejemplo de negación? Vamos a ir. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 22. Y otro que busque Juan 5:30. Lucas 22:42. ¿Quién lo tiene? Rapidito, mi hermano, porque se nos va el tiempo. A su nombre. Gloria. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos vamos a encontrar que normalmente nuestro Señor Jesucristo expresa de lo que Él habla, que lo que Él hace, no lo hace por su propia cuenta. Lo hace ¿por qué? Porque es la voluntad de su Padre. Amén. Amén, aleluya. Y aquí en este momento se encontraba el
la situación más difícil que puede haber existido para ser humano alguno. Porque él tenía que cargar con el pecado, aleluya, de Isidro Bello. Él tenía que cargar con el pecado de Magdalena, pero también de Juan, de Pedro y de toda la humanidad. Y él sabía que ese momento, aleluya, iba a ser un momento difícil. Él tenía que tomar una decisión. ¿Y qué pasó? Él fue al Señor y le dice: Señor, si quieres. No le dijo: Señor, pasa. Si quieres, pasa este momento difícil. Pero si no, si hay que vivirlo, si hay que sufrirlo, Santo, haz tu voluntad. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y muchas veces, mis hermanos, cuando nos encontramos en esos momentos difíciles de que tenemos que tomar una decisión, no le decimos a Dios: Señor, esta decisión que voy a tomar, ¿te agrada o no te agrada? Señor, este momento difícil que estoy pasando, Padre, no lo voy a sufrir. Lo voy a esquivar. Esquivar es: le voy a sacar la vuelta. alabado Dios. No. Si tengo que pasarlo, hay que pasarlo. Si tengo que sufrirlo, hay que sufrirlo. Porque ahí es donde está la victoria. La victoria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, estuvo, aleluya, y se consumó y fue victorioso, porque no era lo que él quería, aleluya, sino lo que el Dios eterno había estipulado. Eso tenía que pasarlo, lo pasó, aleluya, y ahora está sentado a la diestra del Padre, aleluya, e intercede por nosotros para que también esos momentos difíciles que vivimos podamos tomar las decisiones mejores, aleluya, y que nos llevarán a una victoria y no a una derrota. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que usted y yo, aleluya, seamos más que vencedores en Cristo Jesús. La decisión, la voluntad de Dios no es que yo viva derrotado. La voluntad de Dios, aleluya, es que yo viva encaminado de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Para qué? Para la gloria suya. Alabado su nombre. Porque a veces pensamos que los momentos difíciles que pasamos, aleluya, esos momentos difíciles Santo. Son para destrucción. No, Señor. esos momentos difíciles son para victoria. Sí, amén, amén. Aleluya. Y cuando yo me encamino en la voluntad perfecta de Dios, esas victorias se hacen reales, aleluya. Aun cuando tengo batallas, aun cuando tengo pruebas, aun cuando tengo dificultad, aleluya, esas victorias son reales, aleluya, en mi vida. Aleluya. Sí, Señor de gloria. El Señor Jesucristo lo vivió. Alabado Dios. Y no nada más él, todos aquellos hombres que han decidido hacer su voluntad han visto la gloria de Dios. Los que hemos decidido hacer la voluntad de Dios
así como Él está sentado a la diestra de Dios Padre, Sí, Señor. un día nosotros estaremos sentados a la mesa Amén. con Él, Aleluya. disfrutando, aleluya, de su presencia por la eternidad. Amén, gloria al Santo. Santo. Gloria. Hay decisiones, Santo. hay una voluntad, mejor dicho, soberana de Dios. Sí, Señor. Hay una voluntad Aleluya. permisiva de Dios y hay una voluntad perfecta de Dios. Santo. La primera no me corresponde a mí, Aleluya. porque es la decisión y la voluntad soberana de Dios. Santo Rey de Sí, Gloria. Señor. La segunda y la tercera, ahí es donde debo utilizar mi Sí, Señor. voluntad para escoger si me voy por la voluntad perfecta de Dios Aleluya. o me voy por el camino fácil. A veces es duro, mi hermano, Aleluya. porque a veces vivimos circunstancias en nuestras vidas que nos equivocamos. Pero si usted se equivocó, péguese de Dios, aleluya, busque su rostro, aleluya, y pídale misericordia y humíllese ante su presencia, porque dice la palabra que el que se humilla será exaltado, aleluya. La voluntad de Dios no era que David pecara, la voluntad de Dios era que David transitara por una vida, aleluya, recta, pero se metió, aleluya, el enemigo y que le robó parte de la bendición que él traía. Pero finalmente David tomó la decisión de humillarse ante la presencia de Dios y recibió el perdón, aleluya, y Dios le dio la victoria. Amén. Aleluya. Señor. Hay Que poder. el Señor nos ayude Aleluya. a vivir Alabado. bajo su voluntad. Aleluya. Dice Efesios capítulo 5 verso 17, y con esto terminamos. Entendiendo cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque Él Alabado. todo lo que hace, lo hace perfecto. Sí, Señor. ¿Por qué es agradable? Porque todo lo que Él tiene para nosotros, aleluya, siempre va a darnos alegría y no nos va a dar tristeza. Gloria a tu nombre. La voluntad de Dios es agradable y perfecta y no añade tristeza. Aleluya. Amén. Que el Señor nos ayude a vivir Señor. bajo su voluntad, Amén. haciendo lo que Él demanda de nuestras vidas. En nuestra vida diaria, Señor. el Señor nos demanda que vivamos bajo su voluntad. Si la vivo, Sí, Señor. aleluya, voy a ver días buenos. Si no, Alabado no Dios. sabemos qué puede Sí, Señor. suceder. Santo. Sí. Amén. Santo tu nombre. Vamos a ponernos sobre nuestros pies Gloria al Señor. y dele gloria a Dios. Y ahora le va a decir al Señor: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Tu voluntad perfecta, Señor, aleluya. Que no añade tristeza a mi vida. Que es agradable, Señor, aleluya. Que puedo disfrutar de ella, Padre. Porque tu voluntad, Señor, perfecta, nos da esa felicidad real que necesitamos, aleluya. Y que el hombre, aleluya, puede vivir solo, aleluya, si vive bajo tu voluntad perfecta, Padre. Aleluya. Ayúdanos, Alabado el nombre de Dios. Aleluya. ayúdanos Ayúdanos cada día, Dios. a no desviarnos, Señor, de tu voluntad. Aleluya. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo. Que todo lo que tú hagas en nuestras vidas, Señor, el llamado que tienes para nosotros, aleluya,
Ayúdanos a no dudar de tu voluntad, Señor. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Ayúdanos a no despreciar tu voluntad, Señor. Aleluya. Alabado Dios de gloria, aleluya, alabanza, Gracias, Señor. oh, Glorifícate. santo, aleluya, Glorifícate. poder, poder de Dios, Ayúdanos. ayúdanos a seguir, Sabemos, Padre, Padre, que tú tienes un plan perfecto para cada uno de tus hijos. Ese plan perfecto está en tu voluntad. Ayúdanos a buscarla. Ayúdanos a buscar esa voluntad perfecta. ¿Dónde está ese plan que tienes para nuestra vida, Señor? Pero que cuando conozcamos ese plan que tienes para mi vida, no lo deseche, porque no va acorde con mi voluntad, sino, Señor, aleluya, que me humille. Oh, calaba, kenda, lima, sequiama. ¡Ey, mi asoja! ay, Señor, Dios, poder, Ayúdanos, Ayúdanos a ser tu voluntad. ayúdanos. Ayúdanos a ser tu Poderoso eres. Ayúdanos, Señor, a creerte, a no ser como tu pueblo Israel, que tu voluntad era que poseyesen la tierra, Señor, esa primera generación, pero no creyeron, Señor, que esa era, Padre, aleluya, era el momento, era tu voluntad en ese momento. aleluya. Ayúdanos que los miedos no tomen, el temor no tome posesión en nuestras vidas y nos haga claudicar, Señor, de tu perfecta voluntad. Señor. Aleluya, Ayúdanos, Espíritu. aleluya. Enséñanos a ser. Señor, enséñanos, Señor, guíanos. Glorifícate, 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 Señor. Y si hemos hecho nuestra voluntad, Señor, perdónanos, perdónanos y ayúdanos. Ten misericordia, ten misericordia de nosotros. Y cambia ahora la circunstancia. Y obra para que ese error, Señor, no me lleve, Señor, aleluya, a desfallecer. Para que, oh Dios mío, si tomé una decisión equivocada, tú tengas misericordia de mi vida. Y tú puedas cambiar la circunstancia. Y mover, Señor. Aleluya. Alabado el Rey. Todas las cosas. Alabado el Rey. Alabado el Rey. Alabado el Rey. Glorifícate. Alabado el Rey. Glorifícate. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Oh Señor de gloria, te damos tus Aleluya. Estamos en victoria, mis hermanos. No se sienta triste cuando está pasando ahora por cualquier circunstancia. Aleluya. Por haber tomado una decisión equivocada. Siéntase fortalecido en Dios, porque Él va adelante como poderoso gigante. Y sabemos que Él atrae para sí, aleluya, a los que se humillan. Dios le bendiga.
bendiga. Dios le guarde. Gracias. Hermana pastora.